Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos mediodías, compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Barça y los aspectos en los que el equipo de Hansi Flick tiene mucho por mejorar. El Barça ha perdido el liderato, el Barça ha perdido la ida de las semifinales de la Copa del Rey con un marcador contundente, un 4-0 ante el Atlético de Madrid. Y es cierto que estamos viendo que esta temporada hay cierta peste a coliflor con los arbitrajes, ¿no? Suceden algunas cosas peculiares, pero el Barça también tiene mucho por mejorar, principalmente en dos facetas: en el gol, en la contundencia ofensiva dentro del área y luego defensivamente. Estamos viendo que el equipo concede demasiadas ocasiones y esto es algo que hay que revertir. Por lo que respecta al gol, el Barça creo que tiene una gran delantera compuesta con Lamine Yamal, un chaval con una proyección espectacular, uno de los mayores talentos que hay hoy en día en el mundo fútbol. Luego está Rafinha, que lamentablemente ha tenido algunas molestias físicas a lo largo de la temporada, no ha conseguido obtener esa regularidad, pero me parece que está en un estado de forma fascinante. Siempre que juega es determinante y cuando no está en el once inicial el Barça se resiente tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, porque es una herramienta fundamental para liderar la presión. Y luego, como delantero centro esta temporada tenemos en mayor medida a Ferran Torres. Y esto creo que es un error. Ferran Torres, ya lo sabéis, no es santo de mi devoción, no es mi jugador favorito. Creo que ha hecho méritos para quedarse en el Barça. Creo que está teniendo una buena temporada, está aportando goles, está aportando movilidad, pero sinceramente no es un 9 titular de un equipo como el Barça. Al menos esta es mi opinión. Creo que es un jugador apto para estar en el banquillo, para tenerlo como revulsivo. Pero es que el Barça necesita más gol, el Barça necesita más voracidad, el Barça necesita tener uno de los mejores 9 del mundo, como por ejemplo lo ha sido Luis Suárez, lo ha sido Samuel Eto'o o el mismo Robert Lewandowski, que a día de hoy no está teniendo esa regularidad. Creo que también a nivel anímico el polaco se está resintiendo de esto. Y para mí debería ser el 9 titular indiscutible esta temporada. Lewandowski es uno de los mejores delanteros del siglo. Es cierto que cada vez le va quedando menos gasolina por un tema de edad, es totalmente natural, pero Lewandowski ha sido un auténtico animal del gol a lo largo de toda su carrera. Creo que con regularidad, jugando la gran mayoría de los partidos y siendo titular indiscutible, todavía tiene mucho que aportar. Y a los datos me remito. Vimos la temporada pasada que el polaco anotó más de 40 goles con unos registros asombrosos, espectaculares. Y sinceramente pienso que si juega todos los partidos de inicio, si entra como titular en prácticamente todos los encuentros, podemos ver un Lewandowski motivado, un Lewandowski enchufado y un Lewandowski que a la mínima que acumule 2 o 3 partidos marcando gol puede ser determinante para este Barça. A Ferran lo veo más como un revulsivo para entrar en las segundas partes, en el minuto 70, 75 o incluso para dar descanso cuando Lewandowski acumule 4 o 5 partidos seguidos y Ferran pueda entrar como titular contra rivales en un principio menos exigentes, jugando en casa y donde la victoria del Barça parece claramente evidente. Sinceramente lo veo así. Marcus Rashford, por ejemplo, es otro delantero que creo que está muy bien. Es un jugador que te aporta un extra entrando en las segundas partes. Puede ser un jugador que incluso juegue ciertos partidos. Rafinha es indiscutible, eso es más que evidente, pero Marcus Rashford está sumando buenos minutos. Pero ojo, tanto Rashford como Lamine, como Ferran, tienen que mejorar mucho la definición. Muchísimo. Rafinha, creo que vimos que a lo largo de la temporada pasada mejoró muchísimo su acierto de cara a portería. Es un jugador
que tiene un gran disparo, es un jugador que ha mejorado muchísimo su fiabilidad en los últimos metros. Lamine es un auténtico talentazo, quizás en el mundo del fútbol es el jugador más desequilibrante y es muy joven, eso es más que evidente, pero tiene que ir mejorando poco a poco la definición. Es algo que marcará el futuro de su carrera. Si Lamine consigue mejorar en ese sentido, va a ser un jugador imparable. Yo creo que lo hará, es muy joven, pero tiene mucho margen de mejora y eso es una realidad. Luego tenemos a Rashford, que está bastante fallón, tiene un gran golpeo desde fuera del área, un gran disparo potente, seco, pero hemos visto que ha fallado ocasiones clamorosas que no se pueden perdonar. Y Ferran Torres, para mí tampoco es certero, está marcando goles, es un jugador que cuando tiene que decidir en 1 o 2 toques de manera rápida lo hace bastante bien, pero a veces cuando tiene una ocasión clara, cuando tiene tiempo, pues no acaba de ser lo contundente que debería. Fermín, Dani Olmo también son jugadores con llegada, son jugadores que tienen un buen disparo, pero el Barça está perdonando demasiadas ocasiones y esto es algo a mejorar. El equipo de Hansi Flick, que vimos que a lo largo de la temporada pasada era un conjunto eficaz, era un conjunto letal, era un equipo que generaba ocasiones, pero también era un equipo que convertía muchísimas situaciones claras y el Barça tiene que empezar a ser determinante en el área rival, porque en caso contrario esto nos va a perjudicar muchísimo. En partidos igualados, en partidos disputados contra grandes rivales, esto marca las diferencias. Yo ya lo he comentado varias veces en el canal, para mí un fichaje acertadísimo sería el de Harry Kane. Me parece un espectáculo de futbolista, un jugador que, desde mi punto de vista, ha desperdiciado parte de su carrera jugando en el Tottenham. Estoy convencido que si Harry Kane hubiera estado en uno de los mejores de Europa, se hubiera hinchado todavía más a marcar goles, que ya lo ha hecho, hubiera ganado más títulos. Y vemos que sigue siendo un auténtico talentazo. Es un tío que tiene muchísimo gol, es un delantero de área, pero además es un jugador que sabe asociarse, es un jugador que a veces recibe, a veces pues crea el juego con buenos desplazamientos en largo y a mí me parece un jugador técnico, un jugador con gol y un jugador que puede dar 3 o 4 años de garantías en el ataque del Barça. Me parecería un acierto fichar a Harry Kane. También suenan Julián Álvarez, Erling Haaland, pero creo que estas opciones son más complicadas. Seguramente el desembolso de dinero será mayor y a mí me parece que Harry Kane sería una opción perfecta si el Bayern quiere pues cambiar su 9, que posiblemente lo haga como lo hizo con Lewandowski hace unos años. Y ya hemos visto cómo ha rendido Robert Lewandowski en el Barça. El polaco que seguramente no continuará de cara a la próxima temporada. Veremos cómo va evolucionando todo. Pero el Barça tiene que ser más letal. El Barça tiene que ser un equipo temible porque estamos generando ocasiones, pero al final lo más importante es meterla dentro de la portería. Y luego, señoras plantas, tenemos un gran problema defensivo. El equipo no está tirando bien la línea del fuera de juego, el equipo arriesga mucho y el equipo no está concentrado. Jules Koundé no está bien, creo que está haciendo una muy mala temporada, sobre todo a nivel defensivo, con despistes, con pérdidas estúpidas, tapando mal los espacios, hay que decirlo. Creo que el año pasado hizo un temporadón, pero este año no está bien. Valde, a mi parecer, está siendo irregular, con buenas internadas ofensivas, algunos buenos partidos, pero también defensivamente, ojo, hay que tapar mejor los espacios, hay que estar más seguros, hay que estar más atentos y los centrales pues están concediendo más ocasiones. Creo que es un problema global que empieza desde la presión. Hemos notado mucho la baja de Rafinha y la de Pedri en los últimos partidos. Creo que son dos jugadores fascinantes, mordiendo, presionando, corriendo, posicionándose siempre en el sitio donde deben de estar, y creo que el Barça se resiente cuando no están. Eric García creo que está a un nivel muy alto otra vez, gran temporada de Eric García, y Cubarsí no está mal, pero sinceramente me faltan más galones en la defensa.
Creo que la baja de Íñigo Martínez también se está notando porque era un tío más experimentado, era un tío que tenía más jerarquía, más personalidad, más años de fútbol en sus botas y el Barça está sufriendo muchísimo. Estamos concediendo muchas ocasiones, tenemos un porterazo, desde hace años que no veía un portero así en el Barça. Joan García es un muro, es un auténtico talentazo, está salvando muchas ocasiones, pero debemos conceder menos. La propuesta de Hansi Flick es arriesgada, a mí me encanta, me parece divertida, me parece que está teniendo mucho éxito, pero ojo, hay que estar más centrados, hay que tirar mejor la línea del fuera de juego, porque lo que no podemos conceder es 4, 5, 6 ocasiones claras por partido. Y si las concedes, tienes que marcar 7 u 8 goles, tienes que reventar al rival, que te metan 3, pero tú tienes que meter 5 o 6. Y es lo que veíamos muchas veces a lo largo de la temporada anterior. Efectividad, gol, letalidad en los últimos metros y también estar más vivos, más despiertos y más atentos a nivel defensivo. Bueno, señores, señoras, plantas y bonsáis, decidme qué es lo que pensáis en los comentarios. Si os gusta el contenido, ya sabéis, darle un like, comentar, suscribiros y compartir, que me ayuda muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Creo que este Barça tiene mucho margen de mejora. Creo que si las cosas se hacen bien, pues se puede revertir la situación y sobre todo el Barça tiene que reventar a los rivales. Vemos que si los partidos son ajustados, pues los arbitrajes son propensos a tocarnos las pelotas, por lo que el Barça no puede fallar, tiene que estar al 100% y tiene que ser una apisonadora como lo fue el año pasado. Muchas gracias, amigos, nos vamos viendo en los próximos vídeos. Barça! Jo soy Purets Culer, mejor youtuber, Purets Culer. Súbete a su rollo, Artur Gran, fiel devoto de su Barça.